Y entre los datos que se manejaban durante la pandemia y que sorprendían acá a mucha gente, pero que nosotros sí lo mencionábamos, eran los datos que se daban con respecto a la realidad de los muertos en el Perú. Hasta ahora hay una discusión, de acuerdo a SINADEF y de acuerdo a MINSA, de una variable de casi 50.000 personas que podrían haber fallecido por COVID, porque desde un principio no se manejó esto como debió manejarse. Eso también fue, entre comillas, omitido, para decirlo de alguna manera, por algunos medios de comunicación. Acá no, acá siempre conversábamos con don Luis Benavente de Voz Populi, que era una de las personas que más se involucró en el asunto de decir la verdad de cuántas cifras, cuántos muertos realmente había en el Perú. Y llegamos a la lógica deducción de que no eran los muertos que decía el MINSA, habían muchísimos muertos más. Y en algún momento el Financial Times, que es un medio de comunicación importante que ve estos temas a nivel global, que veía estos temas a nivel global y lo sigue viendo, dijo de que los muertos en el Perú no eran tales de acuerdo a las cifras que daba MINSA. Que existía un exceso de aproximadamente 50.000. Lo que pasa es que el SINADEF empezó a registrar un exceso, pero tampoco estaba registrando tan bien. ¿Por qué? Porque los mismos registradores habían caído enfermos también. Claro. Pero además, porque en el registro de fallecidos por COVID solamente ingresaban las personas que tenían el test que daba positivo. Pero en el interior del país, y yo lo he señalado, no se hacían pruebas ni rápidas, mucho menos moleculares, y entonces la gente moría con los síntomas del COVID, pero no era COVID. Y tenían todo el proceso, los cremaban, la familia no podía despedirse, todo, pero no era COVID. Es decir, para el Estado peruano, esa persona que había fallecido por COVID no estaba dentro de los fallecidos por COVID. Y esto pasó en plena cuarentena. Este informe de Financial Times, que luego, acá como se ha manejado en PBO, siempre lo dijimos, había muchas discrepancias entre una cifra y otra. Veamos lo que se informó en aquella oportunidad a través de Combaters. ¿Cuántas personas han muerto realmente a causa del coronavirus en nuestro país? Miren el tamaño del hueco donde vamos a enterrar a este fallecido. No está de acuerdo al protocolo. Según las cifras oficiales del gobierno, han muerto cerca de 3.000 personas. Sin embargo, un informe estadístico del diario británico Financial Times cuestiona las cifras oficiales. El número de muertos por COVID en Perú podría ser mayor a los que nos dicen las autoridades. El medio británico analizó a varios países donde la cifra de infectados va rápidamente en aumento, entre ellos el Perú. Comparó el número de muertes en situaciones normales con las cifras de fallecidos en medio de la pandemia. Su conclusión es que en estos primeros 5 meses del 2020, el número de muertos se ha elevado en 81% más que en otros años. En la realización del informe participaron 8 reporteros especializados en periodismo de datos. En el caso de Perú analizaron la data hasta el 12 de mayo, cuando oficialmente teníamos 2.057 muertos por COVID. Sin embargo, de acuerdo a la data recogida por Financial Times, a esa fecha había 9.500 muertos más que en otros años. Los periodistas británicos analizan que nuestro país estaría luchando contra el brote más severo del mundo. La afirmación no podría ser descabellada si vemos el análisis de nuestra capital. Lima, desde que el coronavirus llegó al país, tiene 223% más muertes, que traducido a números reales es 5.800 solo en la capital. Baja, yo, mira, allá debajo, ve. A nivel de ciudades, esta cifra nos pone a la par de otros epicentros del virus, como Bérgamo en Italia, donde el número de muertos ha aumentado en 5.000, que es un 496% más que en situaciones normales. O de Guayas en Ecuador, donde hay 10.000 muertes más de lo normal, lo que hace un aumento de 367%. Pero el incremento en el número de muertos muestra lo que el coronavirus puede hacerle a un sistema de salud debilitado. Pero nos pone un poco más lejos de Nueva York, en Estados Unidos, donde el aumento de fallecidos es de 20.700. La última cifra oficial en nuestro país arroja que son 3.024 fallecidos por COVID-19. Siguiendo la lógica estadística, las cifras reales podrían ser mayores.
No solo por la información de Financial Times, sino también por los reportes de los crematorios a los cuales cada día llegan más cadáveres sospechosos de tener COVID. Incluso ya otros medios internacionales repararon en que crematorios como el del cementerio El Ángel trabajan hasta en turno noche, pues los cuerpos no dejan de llegar. Y las discrepancias continúan hasta ahora. Es más, en algún momento el MINSA daba estas cifras diariamente. Luego, entiendo que se sigue haciendo diariamente, pero con un retraso en la actualización. Y hasta ahora no sabemos cuándo van a sincerar las cifras. El gobierno aceptó un sinceramiento de aproximadamente 17.000 más, pero igual continúa este desfase de al menos 50.000. Y en algún momento, ¿tú crees, no sé, te pregunto, ¿tú crees que alguien es responsable de esta situación? O sea, ¿deberían haber responsabilidades, no sé, administrativas, penales, judiciales? ¿Te parece de que en algún momento los peruanos podríamos juzgar a Martín Vizcarra y a quien era ministro en esa época, al señor Zamora, sobre este desfase que hubo con los números? Yo no sé si existe legalmente una responsabilidad penal para esto, porque recordemos es una pandemia, pero yo sí creo que hubo intencionalidad. ¿De ocultarlo? Sí, yo sí creo que hubo intencionalidad porque no lo decía cualquier persona, no lo decía un medio crítico, no lo decía un opinólogo, no lo decía un sociólogo, no lo decía un antropólogo, lo decía los especialistas médicos, infectólogos, el colegio médico, los decían los informes de las direcciones regionales de salud, los médicos, los directores de los hospitales regionales públicos en nuestro país, ellos los decían. Hay un desfase en la cifra de fallecidos y que estaba haciendo mal el gobierno en seguir una política de la OMS que al inicio de la pandemia tuvo un muy mal desempeño en decir que solamente se registraban como muertos aquellos que habían sido testeados. Mucha gente también discutía en la pandemia, sobre todo los ayayeros del gobierno, que el gobierno había heredado pues todo este mal manejo y precariedad en el sistema de salud nacional y que Vizcarra, como él es una especie de héroe, estaba logrando con gran capacidad sortear esta suerte de mal momento de salud que le tocó al país. Y además dijo, no sean frescos, decía. Sí. Porque yo recuerdo el contexto y yo me molesté mucho porque no solamente tengo personas familiares y amigos cercanos a la Policía Nacional, sino también en el ámbito judicial y penal, en el INPE, ¿ya? Entonces yo seguía muy de cerca el caso de las cárceles. El ministro Fernando Castañeda mintió al decir que habían realizado un cerco epidemiológico para que no ingrese la COVID-19 a las cárceles del Perú. Pero a ver, los trabajadores INPE salían y regresaban a sus casas, claro, en transporte público. También se contagiaron. Se habían suspendido y murieron además. Claro. Se habían suspendido las visitas, ¿ya? Y que ellos estaban siendo testeados. Mentira, no estaban siendo testeados porque tengo información desde adentro. Incluso compartí esa información con la Defensoría del Pueblo. Yo me comuniqué con el adjunto en Derechos Humanos, no recuerdo su nombre, de la Defensoría del Pueblo y con el periodista César Romero de La República. Estuvimos compartiendo mucha información. Y cuando ya llegó el virus, recuerdo yo una emergencia en el penal de Sarita. No había médicos, llegó un médico y lo que me señalaban los presos, porque pude comunicarme con algunos, es que los trataban mal, no había medicamento y cuando llegó el medicamento, ¿sabes qué era? La hidroxicloroquina. Imagínate. Habían comprado la hidroxicloroquina y en ese momento salió una alerta informativa señalando que la hidroxicloroquina no se debía usar como parte del tratamiento de la COVID-19 y se le dijo al ministro de Salud y dijo, bueno, si van a estar diciendo esto de un medicamento, entonces no hacemos nada. Ya, entonces eso fue lo que pasaba en el tema de las cárceles. Entonces no estaban ni siquiera preparados. No era la culpa de otros gobiernos que seguramente el sector salud o el sector penitenciario sí, pues estaban seguramente desde antes quebrados. No lo dudo, pero de que tuvieron tiempo para prepararse, sí lo tuvieron. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros que serán propicios en TVO. por Facebook,
Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues, No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.